¿Por qué huyes, cobarde? Así titulan en redes sociales el último episodio en el que Piqué terminó humillado después de que Shakira se cruzara con él en pleno partido de fútbol, frente a millones de personas. Lo que tuvo que presenciar el exfutbolista se convierte en una de las mayores humillaciones en mucho tiempo, que lo deja pálido y a una clara chía huyendo porque no pudo soportarlo más. Si quieres saber qué fue lo que pasó exactamente en el Estadio Olímpico de Barcelona, mientras el Barça se enfrentaba al equipo de Las Palmas ante un Piqué atónito junto a Milan y Sasha, tras cruzarse con la madre de sus hijos, quédate hasta el final para que no te pierdas del más mínimo detalle. Lo cierto es que, tal como estaba estipulado en el acuerdo de custodia, Gerard Piqué se habría hecho cargo de Milan y Sasha durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, mientras Shakira aprovechaba por su parte para trabajar como nunca, conceder entrevistas, grabar el videoclip de Última, posar para portadas de revistas, dar conciertos sorpresa, salir de cena con amigos y compañeros y hasta dar de qué hablar por una supuesta salida romántica con Lucien Laviscount, el actor que apareció en Puntería, algo que no ha pasado de un simple rumor sin fundamento alguno, por lo que Piqué al mismo tiempo, aprovechando también esos últimos días con los pequeños, y como viene siendo tan habitual en él, los llevó a sus planes, en esa ocasión al partido del Barça contra Las Palmas. Pero a decir verdad, lo que el exjugador del Barcelona jamás se imaginó es que tuviera que volver a ser humillado en público por culpa de la madre de sus hijos, y encima con Milan y Sasha delante. Un Milan que se roba las miradas por sus muecas y su carita de aburrimiento, algo que no nos sorprende, pues parece que siempre tarde o temprano los niños terminan pasándolo no tan bien junto a su padre. Si no, recordemos esos vídeos de hace algunos meses atrás, en los que el pobre Sasha terminaba rendido atrás, recostado en un partido de la Kings League, mostrando que definitivamente es algo que les aburre demasiado. Algo que jamás pasa cuando están con Shakira, que distintas sus caritas como cuando asisten con la colombiana a partidos de baloncesto o de béisbol, o a las presentaciones y premiaciones de mamá, y orgullosos vibran con sus éxitos aplaudiendo o sonriendo más no poder. Incluso aunque ella cante canciones tan directas contra Piqué como Sesión 53 o Acróstico, ese tema escrito para ellos que les recuerda ese duro momento en el que tuvieron que empacar toda su vida en un par de maletas para decir adiós a un país, sus amiguitos, sus abuelos, sus recuerdos, todo por los errores de sus padres. Pues bien, en medio de ese encuentro deportivo resulta que Shakira se ha cruzado con Piqué, pero no de manera física si es lo que te estás imaginando. No, lo que ha sucedido es que de pronto, de la manera más inesperada, la cara y el título del álbum de Shakira, a través de su eslogan más punzante, Las mujeres ya no lloran, se colaba en pleno estadio contra un Gerard Piqué que quedaba helado al ver en esas vallas publicitarias a lo largo de todo el Estadio Olímpico a su expareja, y ese continuo martillar de su nuevo álbum que solo le recuerda a su ruptura. Y para colmo, no han sido pocos los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia, de la humillación, vaya. Y es que, por si fuera poco, Piqué fue grabado en ese momento con una expresión en su rostro de abatimiento, como diciendo: quisiera no estar aquí, pero es lo que toca. Vamos, escenas para las que no hacen falta palabras. Humillación mayor además, porque mientras Piqué tenía que comerse los anuncios de Shakira una y otra vez, con ese Las mujeres ya no lloran, y viéndola además tan sensual, tan guapa, en su mejor momento, la colombiana, como si con eso no tuviera suficiente, y como si lo hubiera hecho totalmente a propósito, se dedicó a brillar y arrasar precisamente en otro evento deportivo, el final del Open de tenis Masters 1000 de Miami, demostrando que ahora sí que vive un idilio, está totalmente feliz y luciendo incluso looks realmente imponentes y ostentosos, probándole a Piqué que factura y factura, como por ejemplo esa pulsera de la marca Tiffany, en la que la cantante se habría gastado algo así como $23,000, además de una minifalda blanca y un corsé crema que le quedan sencillamente espectacular, y su cadena con una loba que la propia cantante reconoció que la tiene enamorada, al punto que al momento ya hay lista de espera para conseguir el famoso collar de lobita de Shaki, que tiene una silueta de loba con una gema en forma de lágrima, cuyo precio ronda los 48 euros. Así las cosas, la frase aquella, esto es para que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique, parece que adquiere más sentido que nunca, y le cayó como anillo al dedo a Piqué, o Voldemort, como últimamente llama Shakira al padre de sus hijos, el innombrable. Y es que al parecer a Piqué se le estaba olvidando la fuerza y la fama que tiene su expareja a nivel mundial, y también se estaba desacostumbrando a que los fans de la cantante le recuerden quién es en realidad Shakira, tal como hace unos meses atrás, ante una multitud eufórica, justamente celebrando su supuesto triunfo en una discoteca, el exfutbolista se tenía que tragar su orgullo cuando todos le gritaban el nombre de la cantante a todo pulmón,
y para rematarlo protagonizaba el ridículo histórico respondiendo así. Yo también soy campeón del mundo. Y vosotros no sois nadie. Porque ahora mismo sois unas marionetas. La verdad es que no en pocas ocasiones Gerard Piqué no ha dudado en responder al éxito de la colombiana con actitudes que dan mucho de qué hablar, como cuando Ibai Llanos le advertía que en el Metropolitano muy seguramente tocarían el tema de Shakira exponiendo su infidelidad, y el exjugador fingía no importarle en lo absoluto, cuando muy en el fondo, claro que le molestaba. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Sin embargo, lo que en esta ocasión salta a la luz, y así se divulga en redes sociales, aunque no es una información oficial, es que aparentemente Clara Chía, aunque alejada, sí que estuvo presente en el partido del Barça contra Las Palmas. Pero tras estar presenciando en las pantallas a cada rato el nombre de Shakira y el título del álbum, harta de la situación, no habría podido soportarlo más y habría decidido marcharse de allí con el rabo entre las piernas. Pero a decir verdad, ya va siendo hora que Clarita se vaya acostumbrando a ver más de cerca a la loba, porque para su desdicha, Shakira es la cantante latina más famosa del mundo, y pues aparecerá por diestra y siniestra. Así que la colombiana, sin pensarlo siquiera, con este hecho habría echado a la joven catalana del estadio sin siquiera estar presente. Algo que ya le habría gustado hacerlo a la colombiana, pero no hizo falta. Más vale que Clara Chía entienda que se viene la gira mundial, y lo más seguro es que el nombre de Shakira retumbe por los estadios del mundo. Y muy probablemente en Barcelona también. Por todo esto, muchos internautas titulan a este polémico capítulo en el Estadio Olímpico ¿Por qué huyes, cobarde? ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.